Atención amigos, que apareció el señor Tomás Moziati a fulminar por completo a Gabriel Boric ayer en cadena nacional, que está completamente desquiciado porque dejó 0 pesos de libre disposición a la próxima administración. Yo lo encuentro de una irresponsabilidad tremenda. Vamos a lo que pasó. Gabriel Boric presentó en cadena nacional el proyecto de ley de presupuesto 2026, que contempla un alza del gasto público de 1,7% con focos en salud, pensiones, vivienda y seguridad. En su discurso de anoche, el jefe en ese tema y también respecto de las pensiones, cuando se refirió también a esa materia. Vanessa Gajardo nos va a contar más. Hola Vanessa, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Chile no tiene por qué elegir entre la irresponsabilidad fiscal y la indolencia social. Con esta frase, el presidente de la República, Gabriel Boric, estos anuncios llegaron las críticas, las valoraciones y, por supuesto, también las preocupaciones. Eso sí, fueron estas últimas, las preocupaciones, las que tomaron la previa de este anuncio, por lo que fue la alerta de la eliminación de la llamada glosa republicana o glosa de libre disposición de forma inédita desde el retorno a la democracia. Se trata de una tradición que se da entre administraciones, ¿cierto? Y que en simple permite a los gobiernos entrantes disponer de dineros para distribuir de acuerdo a sus propias prioridades o necesidades de gasto. Hagamos memoria, en el traspaso de Sebastián Piñera II al gobierno del presidente Gabriel Boric, esa glosa alcanzó el orden de 687 millones de dólares. Ahora, según explicó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, esta glosa se reemplazará por un mecanismo que va a permitir al futuro gobierno reasignar recursos entre las distintas partidas con un tope, el 10% del presupuesto. Nosotros vamos a tomar esa propuesta, que en simple lo que significa es que no se libera un monto específico, sino que se le da libertad para que pueda reasignar recursos. Eso es lo que propone la Comisión de Gasto y es lo que vamos a hacer en este presupuesto. La candidata de Chile Vamos... La libertad para reasignar recursos. Tremenda ayuda al próximo gobierno. Amarillos y demócratas, Evelyn Matei, criticó fuertemente esta modificación y la calificó como un atentado a la democracia. En esa misma línea, José Antonio Kast señaló que se trata de un anuncio inaceptable. Yo encuentro que es irresponsable, pero un atentado para la democracia. No sé si es un atentado para la democracia. Nunca en la historia de los últimos 30 años, yo creo, había sucedido que un gobierno no le deje nada de libre disposición al gobierno entrante. Decían glosa republicana. Lamento que el presidente en esto no sea republicano. Nosotros estamos felices que no sea militante de nuestro partido. Bueno, y en el caso de la candidata oficialista Janet Jara, esta fue consultada previo al anuncio en cadena nacional y prefirió no referirse al tema. Dijo que no se adelantaría hasta conocer en profundidad el detalle de la ley y los distintos recortes. Sin embargo, desde su comando llamaron a reponer esta cláusula de libre disposición en el presupuesto. Fue una de sus voceras, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda, quien aseguró que se necesita esta glosa para precisamente implementar los nuevos desafíos que propone hoy Janet Jara. No es posible. Janet Jara no va a dejar en la bancarrota, amigos, ¿eh? Y esperamos, ¿no es cierto?, que el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric rectifique esto. Necesitamos la glosa de libre disposición para implementar los nuevos desafíos que hoy día nos está planteando nuestra candidata Janet Jara. Esa que habla no es Janet Jara, es otra. Alejandra Sepúlveda. Bueno, esta iniciativa, esta ley de presupuesto 2026 ingresó el día de ayer, la recibió, ¿cierto?, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, José Miguel Castro, de manos del propio ministro de Hacienda. Se dará entonces inicio en los próximos días a un debate que durará 60 días y en que se anticipan críticas por parte de la oposición tanto al nivel de gasto proyectado como también a lo que tiene que ver con la decisión del Ejecutivo de eliminar esta glosa de libre disposición. Desde la Cámara, la diputada comunista Carol Cariola cuestionó la disposición que tiene la derecha para tramitar la ley de presupuesto, mientras que su par, el diputado UDI, Felipe Donoso, calificó esta como la peor presentación de todas. Que Evelyn Matei esté diciendo per se que van a rechazar el presupuesto nacional, que el candidato Kast haga un llamado a su sector, estar del lado correcto, me parece de una tremenda responsabilidad. Tenemos la peor presentación del Irresponsabilidad, pero qué fresca más grande. Los irresponsables fueron ustedes que se robaron toda la plata. presupuesto. No dio cuenta de cómo va a mejorar las condiciones de los chilenos. Tampoco dio ¿Quién es el que habla? No aparece por ningún lado el que habla. ninguna señal de transparencia.
Bueno, y con todo esto, Tomás Catherine, se espera un debate que va a estar marcado, ¿cierto?, por la pugna, las prioridades de gasto entre el oficialismo y la oposición por los próximos 60 días en el Congreso Nacional. Y solo para hacer un punto, lo mencionábamos el día de ayer y lo reitero hoy, cabe recordar que cuando se presentó la Ley de Presupuesto 2025, el incremento de gasto que había proyectado en ese entonces el Ejecutivo fue de un 2,7%. Sin embargo, una vez encaminada, ¿cierto?, la discusión con los parlamentarios, se acordó que no se llegaría a esa cifra, que se debía hacer un recorte del orden de 650 millones de dólares y finalmente el presupuesto en 2025 creció un 2%. Es por eso que no hay que casarse, digámoslo así, con este 1,7%, sino que eso es algo que se va a ir viendo en la discusión, ¿cierto?, en los próximos días. Por supuesto, jamás va a haber superávit fiscal en Chile, lamentablemente. O sea, a no ser que llegue Kaiser, no sé, y tampoco creo que Kast va a llegar al superávit, la verdad. No sé si le da el recorte de 6.000 millones de dólares para que haya superávit fiscal. Con el tema de la famosa glosa republicana, que es una tradición chilena, no es lo mismo que facultar al próximo gobierno para reasignar gastos. ¿Por qué digo esto? Exacto, muy bien, a ver. Porque los 700 millones de dólares o 680 que dejó el gobierno anterior a Gabriel Boric son 680 o fueron 680 millones de dólares de libre disposición para que el nuevo gobierno, de acuerdo a su programa de gobierno y a sus prioridades, los invirtiera. ¿Qué hace Gabriel Boric? No deja nada. Los invirtiera. ¿Invertir en qué? Deja 0 pesos al próximo gobierno. El próximo gobierno no va a tener ninguna posibilidad de destinar dinero de acuerdo a sus propias prioridades, además para lo cual fue elegido. Dice, amplío las facultades para reasignar gastos. ¿Qué significa reasignar gastos? Sacar platas de un lado para destinarlas a otra, lo que le va a crear al próximo gobierno, cualquiera que él sea, una enorme dificultad, porque para aquellos sectores a los que les pueden sacar dinero van a reclamar muchísimo. Y por lo tanto es una... Exactamente, ese es el problema del Estado, que cuando uno le da todo el tipo de empleos públicos a la gente, después sacarlo es muy difícil, porque se van a poner a quejarse, se van a ir a las calles, van a hacer huelgas, todas esas cosas. Esa de fuerza gigantesca la que le deja a Gabriel Boric al próximo gobierno. Esto no había sucedido. Mucho desparpajo acá. Y lo segundo, a ver, el presidente Gabriel Boric ayer dijo, bueno, pero no se puede disminuir el gasto por los derechos sociales. ¿De qué sirven los derechos sociales cuando no hay recursos? Exacto. Es irresponsable, lo encuentro súper irresponsable yo. Ser financiados con deuda, pero la deuda al final aprieta, la deuda al final se tiene que pagar, aumentan los intereses año a año porque hay que servir esa deuda y por lo tanto menos dinero para derechos sociales al final del día. Y todo eso es muy retórico. ¿De qué sirve? Estamos gastando mucho más de lo que producimos. Es así de simple. Y eso viene ese tiempo y el presidente Gabriel Boric no se hace cargo ni del IPOM, del Banco Central, no se hace cargo de las alertas. Estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Mossiati, es tal cual. Del Consejo Fiscal Autónomo permanente, que ha hablado incluso de estrés fiscal, no se hace cargo de que sus promesas de déficit estructural no las cumplió, no se hace cargo de nada y ataca a otros, sin ver sus propias responsabilidades. Entonces, claro, son discursos tremendamente sesgados desde ese punto de vista de las cifras que están ahí y que son conocidas por todos. Muy bien, señor Mossiati, me sorprendió con su comentario. Viene una discusión, yo creo, Vanessa, por esta glosa republicana, pero también por los acentos en el gasto, que yo creo que va a ser intensísima en las próximas semanas. No sé cuál es el ambiente que ves tú. Sí, solo para hacer un punto en lo que tiene que ver con el tema de la discusión de la glosa republicana como tal, cabe decir que si bien este nuevo mecanismo que propone la Comisión Revisora del Gasto Público es 12 veces mayor que la glosa republicana, estamos hablando de recursos que se podrían distribuir entre partidas por el orden de 9.000 millones de dólares, la diferencia en simple entre una y la otra es que la glosa republicana la maneja la partida del Tesoro Público y esos recursos están ahí, digámoslo, congelados. Se pueden tomar y distribuir. En cambio, este nuevo mecanismo que se propone, claro, son más recursos, podría resultar una buena idea, pero
se necesita generar puentes, se necesita generar diálogos, tal como tú lo señalabas, y eso puede ser mucho más engorroso, más burocrático, y finalmente que los recursos no terminen llegando a tiempo donde tienen que llegar. Bueno, también hay que ver, es cierto. Exactamente, muy bien dicho. Si el próximo gobierno de oposición tendría mayoría o no en el Parlamento, y eso podría, digamos, facilitar el camino. Ahora bien, respecto de los acentos de las distintas partidas, lo que dejó entrever ayer el mandatario en su discurso es que nada baja, no hay muchos recortes, ¿cierto? Porque él señaló, de hecho, alguna de las partidas más controvertidas que comentábamos en la semana era cultura y deporte. Y lo que señala el presidente Gabriel Boric es básicamente que esos recursos van a aumentar y que se mantienen. De hecho, anunció nuevos proyectos o nuevas ideas que se van a intentar dejar ahí patentadas para la próxima administración. Entonces, lo que... La verdad, bueno, dejámoslo hasta ahí, pero es irresponsable decir que, o sea, primero no va a dejar plata de libre disposición, y yo no sé si es que él no quiere dejar plata de libre disposición. No, es que no puede, porque se la robó toda. Sinceramente, y de la reasignación de recursos es impresentable, porque como decía ahí la periodista, es completamente burocrático ese proceso, extremadamente burocrático. No es un fondo de libre disposición como siempre se había dejado de forma tradicional y republicana al próximo administración. Es realmente irresponsable lo que hizo el señor Gabriel Boric. Literalmente no le va a dejar ningún recurso, lo va a dejar con cero para que comience a trabajar desde el día 1. O sea, impresentable. No le importa absolutamente nada a Chile. Solamente le importó su bolsillo, esa es la verdad. Y le importan los derechos sociales, es decir, destruir Chile. Porque no se puede entender cómo este tipo es tan irresponsable con plata que es de él. Porque no es de él la plata. Si fuera de él, yo no estoy tan seguro si es que diría, no, es que está... ¿Cómo se puede hacer un recorte tan grande sin quitar derechos sociales? Ese es el mayor problema que tiene Boric, según él. El tema de los derechos sociales, pero es que no lo estás pagando con plata que no existe. La única forma de producir esa plata es o bien imprimiéndola o bien exprimiendo más al cerdo privado, básicamente. Entonces realmente lo encuentro muy irresponsable por parte del señor Gabriel Boric. Que bueno, a uno le cuesta realmente pensar cosas positivas que tuvo este gobierno. ¿Qué es realmente positivo todo este gobierno? Ninguna cosa. Pero bueno, o sea, yo he intentado reflexionar bastante profundamente de qué es lo positivo que dejó este gobierno, porque yo vi la cadena, ¿cómo se dice? Cadena nacional el día de ayer, y bueno, uno decía, ya, va a aumentar el presupuesto en salud. Uno pensaría que es positivo eso, pero ¿con qué plata va a aumentar eso? Y asegurar que va a aumentar el presupuesto significa que va a mejorar la gestión de salud, van a mejorar las cosas, no sé, hasta el momento no lo sé. ¿Y por qué les digo que no sé? Porque antes funcionaba bien la cosa con menos Estado, y ahora que hay más Estado funciona peor la cosa. Veamos por ejemplo el tema de seguridad. Ahora no podemos salir a las calles tranquilos porque todos sabemos que hay problemas graves de seguridad, y eso es porque hay más Estado. Qué curioso. Cuando aumenta el Estado, funciona peor las cosas. Cuando hay menos Estado, funcionan mejor las cosas. Es así de simple. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer unos completos basados. Esos son los más basados de todos. Gracias por ver este video.